Bien, si les parece, con objeto de tener 60 minutos por delante, podemos empezar este coloquio. La presidenta dice que no tiene problemas con la comida, que no necesita. De manera que, si les parece, yo le voy a dar la palabra para que nos haga una pequeña introducción de cómo están las cosas, presidenta. Muchísimas gracias. Bueno, yo pensaba haber intervenido un poquito más, pero voy a hacer una intervención muy breve, más que nada por si cualquiera de ustedes quiere realizar cualquier pregunta. Agradecer, en primer lugar, lógicamente, al Club Siglo XXI esta invitación, a Paloma, a Francisco, y decir pues que para mí obviamente es un honor poder participar en un foro tan prestigioso de estas características con todos ustedes, y estoy viendo muchísimas caras amigas. Bueno, el ciclo es el cambio a los 100 días, todavía no he cumplido los 100 días, me falta bastante, 4 semanas, que es mucho, porque en 2 meses y muy poquito tiempo ya estamos haciendo bastantes cosas, ya hemos hecho muchas cosas y estamos haciendo muchas otras que se están iniciando. Hablar de cambio cuando el gobierno que yo presido pues es del mismo signo político que los gobiernos anteriores es más complicado, pero no por ello nosotros planteamos este gobierno como un cambio. Obviamente la herencia de mis predecesores, presidentes y presidenta, está aquí, querida Esperanza, del Partido Popular, es una herencia muy buena. Tanto Alberto Ruiz Gallardón como Esperanza Aguirre como Ignacio González, pues a lo largo de los años de gobierno verdaderamente consiguieron transformar Madrid en todos los sentidos. O sea, Madrid pasó pues de ser una comunidad autónoma que estaba ahí quizá por exclusión, porque no estaba ni en Castilla-La Mancha ni en Castilla y León, a ser una comunidad autónoma con un peso específico, y eso es obra de todos los presidentes autonómicos que ha tenido Madrid, también Joaquín Leguina, que fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid. Pero yo, como presidenta del Partido Popular, reivindico la labor de mis predecesores, de los 3, pero lógicamente quiero hacer las cosas, algunas cosas de manera diferente, porque creo que los ciudadanos me han elegido para mejorar aquellas cosas que se puedan hacer mejor y para cambiar algunas otras que yo también creo que se pueden hacer de manera diferente, y ese es mi objetivo, mejorar, hacer las cosas mejor. Creo que gracias a la situación y a la actuación, sobre todo de los gobiernos del Partido Popular, Madrid está a la cabeza en muchas cosas. Nosotros tenemos una tasa de paro 5 puntos menor que la tasa de paro del resto de España. En estos momentos estamos a la cabeza en creación de empleo, en creación de empresas. Una de cada 4 empresas nuevas que se han puesto en marcha en el último año en España lo han hecho en Madrid. Y además somos, sin duda alguna, como demuestran los datos, la región más solidaria. Las balanzas fiscales lo dicen claramente. Aportamos 2,5 veces más, por ejemplo, que aporta Cataluña. Y, a pesar de todo, también, como bien saben ustedes, somos los que menos recibimos. Pero creo que el objetivo, sin duda alguna, es seguir trabajando. No vamos a ser conformistas, ni mucho menos, con las cifras de desempleo. Tenemos situaciones personales, concretamente 454.611 personas en los últimos datos de paro registrado del mes de agosto, que no son cifras, son personas, son dramas personales, y por tanto la lucha contra el desempleo es el primero de los objetivos por encima de cualquier otro. Creo que el cambio que se quiere imponer, que estamos trabajando, y veo aquí a mis consejeros a los cuales les agradezco su presencia, porque esto es un trabajo de equipo, pretende hacer política en un tiempo nuevo que nos ha tocado vivir, un tiempo diferente donde a los políticos se nos exige sobre todo transparencia y se nos exige cercanía. Yo creo que tenemos todos que aprender a hacer, sobre todo los que llevamos, como yo, mucho tiempo en esto del servicio público, tenemos que aprender a hacer política de esa forma diferente, con mucha más cercanía y, sin duda alguna, con mucha más transparencia. Creo que sobre todo es un cambio también de actitud, esa actitud de empatizar
con los ciudadanos que nos han elegido para que resolvamos sus problemas y que los ciudadanos perciban de una manera muy clara y muy directa que nosotros estamos para servirles, no para servirnos de la política, sino para servirles a ellos. Y luego también creo que en esta nueva política que nos toca hacer en estos tiempos nuevos tenemos que adaptarnos porque los ciudadanos quieren pluralidad y no están eligiendo mayorías absolutas, y en la Comunidad de Madrid lo vemos porque estamos gobernando en minoría gracias a un pacto, un acuerdo de investidura con Ciudadanos, y eso supone pues tener que intentar en el día a día llegar a acuerdos que permitan sacar adelante todos los proyectos. Por eso creo que a los requisitos que cualquier ciudadano pide a cualquier gobierno de responsabilidad, eficacia y demás, capacidad de gestión, en definitiva, se suman los que les decía antes, transparencia y proximidad. Yo me estoy ciñendo a lo largo de estos meses en los cuales estoy gobernando a 5 criterios que desde el principio en el discurso de investidura también anuncié que iba a seguir. 1, prioridad en las políticas sociales. 2, responsabilidad considerando el programa Un Contrato, no como otros que hablan de sugerencias cuando se refieren al programa. 3, transparencia. 4, diálogo. Y 5, cooperación con las instituciones. No voy a extenderme mucho, pero sí decirles que nosotros estamos dando prioridad a las políticas sociales, entendiendo que la mejor política social es la creación de empleo, que es el objetivo primordial del Gobierno y en torno al cual se está llevando a cabo una política económica de bajada de impuestos y de ayuda al emprendedor, a los pequeños empresarios para que encuentren facilidades en crear empleo. Pero la política social tiene que ir más allá. En un momento en el cual precisamente estamos saliendo de la crisis económica, todavía todas esas familias, y son muchas, y antes hablaba del número de parados, esas 454.611 personas que no tienen un trabajo digno y por tanto exigen esas personas que los gobiernos les ayudemos y no les dejemos atrás. Y dentro de ese objetivo pues se encarnan medidas como la apertura de los comedores escolares, aunque es verdad que el problema de la malnutrición infantil se ha demostrado que se estaba sobredimensionando. Concretamente nosotros habíamos previsto atender a más de 5.000 niños, finalmente se han atendido a 640, pero esos 640 niños han estado muy bien atendidos y nos sentimos muy satisfechos de haberlo hecho. Un 10% de bajada de tasas universitarias ya en este curso escolar y bueno, trabajo para que en noviembre ya puedan estar abiertos 60% de los quirófanos en los hospitales públicos madrileños por la tarde para agilizar las listas de espera, o política social también como ese abono transporte joven que ampliamos a los 26 años, que se va a poner en aplicación desde la primera semana de octubre con una tarifa plana de 20 euros para todas las zonas de Madrid, que sin duda va a suponer una ayuda muy importante a muchísimas familias madrileñas. Un abono de transporte también de 10 euros que vamos a poner en marcha a partir de noviembre para parados de larga duración que estén acogidos al programa de activación por el empleo, y otras cosas como, pues ahora que ha empezado el curso escolar con 13 nuevos centros, 7.000 plazas más escolares, 525 profesores más y demás. Realmente, esto no pretende ser un balance de gobierno, pero son muchas las cosas que se han hecho en estos 2 meses largos, muchísimas más todavía las que nos quedan por hacer, pero todo ello lo vamos a hacer, lo decía hace un momento, desde el rigor y desde la transparencia. Y solamente un pequeño apunte respecto a transparencia. A mí me parece que es fundamental, que los ciudadanos nos la exigen. Nosotros hemos ya publicado en la web de la Comunidad de Madrid todo el Gobierno, nuestras declaraciones de actividades, la copia de nuestros IRPFs, de nuestras actividades, de nuestros bienes, en algunos casos de nuestros no bienes, como el mío, pero lo hemos publicado y lo va a hacer el resto del Gobierno, lo van a hacer a partir de esta semana los viceconsejeros y posteriormente todos los directores generales, porque es fundamental que los ciudadanos sepan
quiénes somos los políticos, qué tenemos y qué no tenemos, y sobre todo cómo entramos y cómo salimos a la política para pues poder justificar cualquier enriquecimiento que haya de personas que se dedican o que nos dedicamos a la política. Pero evidentemente la transparencia tiene muchas más caras, tiene también que ver con la lucha contra la corrupción, que desde luego el Partido Popular y este Gobierno encabeza, precisamente porque hemos tenido casos de corrupción de los cuales nos avergonzamos absolutamente. Yo lo digo claramente: tolerancia cero frente a la corrupción, actuación inmediata. Creo que es algo que preocupa muchísimo a los ciudadanos, y por eso nosotros hemos solicitado la personación del Gobierno en el caso Púnica para defender los intereses de todos los madrileños que parece ser que se han visto perjudicados. Hemos reducido además más de un 18% los altos cargos en una estructura que ya había sido muy reducida por los gobiernos anteriores. Vamos a eliminar el Consejo Consultivo. Estamos trabajando para profesionalizar más la institución ferial IFEMA, hacer una televisión pública madrileña sostenible y de calidad, y evidentemente muchas otras cosas que pasan por tener un diálogo permanente con todos, con todas las fuerzas políticas. Hemos ofrecido 3 grandes pactos en materia de sanidad, en materia de educación y en materia de regeneración y transparencia, que vamos a ir concretando a lo largo de los próximos meses. Un pacto al que pedimos al resto de las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid que se sumen, pero además la primera medida prácticamente que tomó el Gobierno fue reunión con los sindicatos y con las organizaciones empresariales para cerrar una estrategia madrileña, Madrid por el empleo, y un plan de empleo que pudiera ser asumido por todos para que todos podamos trabajar en ese objetivo primordial. Paralelamente, a lo largo de estos meses han sido incesantes las reuniones con alcaldes de todos los grupos políticos, con organizaciones diversas, con el mundo de la cultura, con el mundo de la discapacidad, el mundo sanitario, en definitiva con todos los sectores, pues para intentar ir avanzando, para intentar ir construyendo en ese Madrid que hemos recibido, que todavía hay que mejorar muchísimas cosas. Y en definitiva, y ya concluyo porque me han pedido que haga una intervención muy breve, trabajo con dedicación, sabiendo, como sabemos todos los miembros que componen mi Gobierno, que en el fondo pues tenemos el inmenso honor de poder trabajar para los madrileños en una vocación pública que sin duda alguna todos tenemos, y con el objetivo y el horizonte de tratar, mientras estemos, pues de no dejar más huella, que tomar medidas que verdaderamente beneficien y puedan mejorar la situación de muchas familias madrileñas que lo están necesitando. Muchas gracias y me someto a sus preguntas. Muy bien, vamos a... Vamos a hacer 3 bloques, no necesariamente simétricos. 1, las preguntas que recibo. 2, yo tengo la facultad de invitar a alguien a que intervenga. No tiene obligación de hacerlo, pero sí es interpelado. Y en tercer lugar, daré la palabra a alguna persona que quiera preguntar en directo, con el único compromiso de que la pregunta sea sintética, de 1 minuto. Las preguntas son de todo tipo, no las voy a ordenar según salgan. Algunas se puede repetir, pero reincidir ayuda a comprender. Fernando Jáuregui pregunta: ¿comparte usted la estrategia del Partido Popular y de la Moncloa en la campaña catalana? Pues voy a contestar telegráficamente. Por supuesto que la comparto. La comparto, la apoyo. Estuve este fin de semana apoyando a nuestro magnífico candidato, Xavi García Albiol, y espero volver también los próximos días pues para apoyarle en esa misma estrategia. Graciano Palomo, que anda por ahí. ¿El apoyo de Ciudadanos supone un hándicap para llevar a cabo su programa? No lo supone por 2 razones. Primero, porque con carácter general yo siempre he creído que hay que hacer de la necesidad virtud, y que una situación que a priori a muchos les puede parecer negativa, como es gobernar en minoría, yo creo que es algo que
que es positivo para mí personalmente y para el Partido Popular en su conjunto también, porque rompemos ese mantra, ese mito de que es que nadie quiere pactar con nosotros y que no podemos gobernar en minoría. Entonces creo que es positivo. Pero además de eso, no me resulta incómodo en absoluto, porque los 76 puntos del acuerdo de investidura con Ciudadanos, que yo he asumido e integrado, la mayoría coinciden prácticamente con muchos de los 300 puntos que ya iban en el programa electoral. Por tanto, muchos de esos puntos los asumimos perfectamente, y los que no iban en el programa electoral, pues también los asumimos, porque en cierto modo enriquecen nuestro propio programa electoral. Por tanto, no es un hándicap, es un compromiso que yo voy a cumplir en cada uno de sus extremos. Ya hemos cumplido algunos de los compromisos con Ciudadanos, y a mí lo que me gustaría, lógicamente, es que ese acuerdo, que es un acuerdo de investidura, pues pudiera durar hasta el final de la legislatura. Elsa González, presidenta de FAPE, que está por ahí. ¿Cuál es el futuro de Telemadrid? Bueno, el futuro inmediato de Telemadrid pasa porque mañana precisamente el Consejo de Gobierno vamos a aprobar el anteproyecto de ley de Radio Televisión Madrid, que una vez que se apruebe se remitirá a la Asamblea ya como proyecto de ley para su discusión por los grupos parlamentarios y su modificación, y pasa por un compromiso adquirido con Ciudadanos precisamente en ese acuerdo de investidura de profesionalizar todavía más la dirección de Telemadrid. No digo la gestión, porque en Telemadrid trabajan magníficos profesionales, pero sí que queremos avanzar en la profesionalización de los órganos de dirección de Telemadrid, y esto, pues la propuesta que hacemos es que los miembros del Consejo de Administración de Telemadrid sean elegidos por una mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid, y que además el director general, en vez de ser elegido como ahora por el Gobierno, sea elegido de entre los miembros del propio Consejo de Administración, por el propio Consejo de Administración, entre otros requisitos que también se incluyen en este proyecto, que es que las personas que formen parte del Consejo de Administración pues no sean ni políticos en activo, ni sindicalistas, ni miembros de organizaciones empresariales, sino que sean personas que provengan del ámbito de la gestión de los medios y que además tengan una trayectoria contrastada y contrastable en ese sentido. Pero en todo caso es un texto el que se va a aprobar mañana de mínimos, un texto que no tiene líneas rojas, que lo que queremos es además pues llegar a un amplio acuerdo con otros grupos políticos y que salga el texto con el mayor consenso posible, y sobre todo yendo hacia un modelo de televisión más profesional en la gestión. Eso al corto plazo. Y al largo plazo lo que queremos en definitiva pues es un medio de comunicación público que cumpla con una función de servicio público y que también sea viable económicamente, es decir, que no tenga un coste inasumible para todos los madrileños, porque yo entiendo que ahora las prioridades para los madrileños tienen que ser la educación, la sanidad pública, no el mantener una televisión pública. Pero bueno, esto yo desde luego no me gustaría ni mucho menos tener que ser la persona que cerró la televisión de Madrid, y vamos a trabajar para que eso no tenga que ocurrir, pero es algo que yo he dicho en muchas ocasiones y ahora reitero. Desde luego, si la televisión madrileña no fuera viable económicamente a largo plazo, pues yo tampoco descarto cerrarla, aunque insisto, obviamente no me gustaría tener que hacerlo, no mucho menos. Luis del Val dice: hay una corriente de recentralizar la sanidad y la educación conservando el estado de las autonomías. ¿Cuál es su posición? Bueno, yo creo que más allá de discursos teóricos, la realidad es que la sanidad y la educación están transferidas a las comunidades autónomas, y yo tengo la impresión de que eso no tiene marcha atrás. Y como no tiene marcha atrás, pues nuestro objetivo es dar la mejor educación pública posible, aprovechar además el tremendo esfuerzo que se hizo por los gobiernos anteriores, especialmente el gobierno de Esperanza Aguirre, en esa educación bilingüe que tenemos, que verdaderamente no tiene ninguna otra comunidad autónoma,
que en estos momentos la mitad de los colegios madrileños son bilingües y un tercio de los institutos también lo son, y además un sistema educativo por el que nosotros apostamos, que es de defensa de la libertad del tipo de educación que se quiere para los hijos, es decir, una apuesta por la educación pública, pero también el compromiso del sostenimiento de la educación concertada con fondos públicos, porque esa es la única manera de verdad de garantizar la libertad de elección de los padres del tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Y dentro de eso, la libertad que hay también en la Comunidad de Madrid, que es la única, donde se puede elegir el colegio que se quiere para los hijos. El colegio exactamente, no solamente el que hay al lado de casa, sino el que se quiera. Igual con respecto a la sanidad, yo creo en la sanidad pública, en una sanidad gratuita, en una sanidad de calidad. Ese es el modelo que estamos aplicando y se está trabajando para mejorar todavía la magnífica sanidad pública madrileña, que es sin duda alguna la mejor de toda España y yo creo que de las mejores de Europa. Pero queremos todavía avanzar, mejorar. ¿En qué sentido? Pues sobre todo para descongestionar las urgencias, especialmente en algunas épocas, mediante acuerdos de gestión con los hospitales para la apertura de los quirófanos por la tarde. De esa forma también podemos mejorar las listas de espera y, en definitiva, bueno, pues seguir trabajando para que nuestra sanidad pública siga siendo pública, gratuita, con el modelo actual, que es el modelo que yo defiendo. Hospitales públicos, la mayoría de ellos gestionados directamente por la Consejería de Sanidad, por el SERMAS, pero algunos otros gestionados por la iniciativa privada, pero sanidad pública y sanidad de calidad. Sara Morris, de France 24 Horas, dice: ¿qué política es la más importante que usted llevará a cabo como resultado del pacto con Ciudadanos? Lo ha dicho antes, pero está formulado de otra manera. Bueno, para mí, igual que los 300 puntos del programa electoral es contrato con los ciudadanos y hay que cumplirlos todos, con el pacto con Ciudadanos igual. Los 76 puntos es contrato y vamos a cumplirlos todos. No debería yo priorizar, eso tendrán que hacer los ciudadanos, de todos los puntos del acuerdo, para ellos cuál es más importante. Para mí lo son todos igualmente importantes porque todos ellos me he comprometido a cumplirlos. Yo ya he explicado que mi prioridad como gobierno es la creación de empleo y, por tanto, para mí la prioridad son todas aquellas medidas que vayan dirigidas a favorecer la creación de empleo. Miguel Domènech hace 3 preguntas encadenadas. ¿Defiende usted una mayor responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas? ¿Qué sistema defendería de financiación autonómica? ¿Y cómo valora los comentarios del ministro de Exteriores, Margallo, sobre la cesión del IRPF completa a Cataluña? Bien, respecto a la mayor responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, yo creo que en estos momentos las comunidades autónomas tenemos una corresponsabilidad bastante aceptable. Desde luego nosotros tampoco pedimos más. Lo que sí pedimos es que se nos trate más justamente en el sistema de financiación. Contestando a la segunda pregunta, pero antes de pasar a contestar la segunda, sí decir que nuestro compromiso es mantener la menor fiscalidad que tiene la Comunidad de Madrid de toda España, mediante una política de impuestos baja, y en ese sentido el compromiso es bajar en los 2 primeros años un punto más el tramo cedido de IRPF, mantener la exención del impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid, mantener también la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y dar un paso más, porque en estos momentos el impuesto está bonificado al 99% para las transmisiones entre padres e hijos o entre cónyuges, y nosotros queremos también bonificar, no al 99%, pero sí bonificar las transmisiones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Por tanto, nuestra política fiscal es de bajada de impuestos, porque entendemos que una fiscalidad más favorable es lo que a su vez favorece la creación de empleo, el aumento del consumo, el aumento de la inversión, en definitiva más crecimiento económico y por tanto más empleo y más
y más cotización y más tributación también. Con respecto al sistema de financiación, nuestro sistema de financiación es perverso, porque está diseñado para perjudicar a algunas comunidades, en mi opinión, especialmente algunas comunidades autónomas, como Madrid, como Cataluña también, como Valencia, sobre todo unas comunidades autónomas con una mayor densidad de población, y está pensado para favorecer a otras comunidades autónomas donde hay más dispersión, como puede ser Andalucía. Yo creo que hay que, obligatoriamente reformular el sistema, porque es un sistema que es tremendamente injusto. A nosotros, por el sistema de financiación, digamos, va primando o se va dando financiación no teniendo en cuenta la población o teniendo en cuenta la población por tramos de edad, con lo cual en poblaciones además más envejecidas también se penaliza. El resultado de este sistema de financiación, que fue diseñado por el gobierno socialista de Zapatero, es que Madrid tiene 600.000 ciudadanos que no se reconocen de facto en ese sistema de financiación, pero que sin embargo sí que reciben educación pública, sanidad gratuita, servicios sociales y demás. Esto supone un agujero en las arcas de más de 1.000 millones. Por tanto, entiendo que hay que reformar el sistema, y tiene que ser un sistema. Yo creo que España es una nación y todos tenemos que contribuir. Las comunidades más ricas tenemos que contribuir a las comunidades que menos pueden aportar, pero tiene que ser un poquito más justo. Y lo que no puede ser es que Madrid sea una comunidad que es contribuyente neta y que recibe muy por debajo de lo que aporta. Y respecto a las declaraciones del ministro Margallo, yo no las comparto. Lo que él dijo es una opinión personal y yo no las comparto. Ignacio Buqueras pide también compromisos concretos en 3 temas: educación, sociedad civil y horarios comerciales. Horarios comerciales, perdón. Bueno, compromisos muchos. Decir uno solamente sería quedarme poco. En educación, el compromiso concreto es seguir avanzando en la excelencia educativa, la autoridad del profesor, la libertad de elección, la más importante de todos, y una educación de calidad. Queremos además poder llegar a un pacto educativo respecto a determinados avances cualitativos de la forma en la cual se van a educar nuestros hijos. Queremos involucrar a otros partidos políticos en ello, pero es fundamental porque la educación de nuestros hijos es la base de la sociedad del futuro y, por tanto, prioritario. La sociedad civil indudablemente también tiene una importancia fundamental, no solamente el tercer sector, que sin duda alguna lo tiene, sino la propia sociedad civil organizada. Nosotros somos un gobierno dialogante que queremos escuchar lo que la sociedad en definitiva nos tiene que decir, pues para ir mejorando. Y respecto a los horarios comerciales, yo soy partidaria del mantenimiento de la libertad de horarios comerciales que hay hasta el momento. Cristina Gil, de Europa Press, pregunta: ¿alguna novedad sobre la asistencia a inmigrantes? ¿Está trabajando la comunidad para que los inmigrantes sin papeles no tengan que pagar el 100% de los medicamentos? Bien, como saben, el tema de la asistencia sanitaria a los inmigrantes, a las personas inmigrantes que no están regularizadas, es un tema que está en estos momentos pendiente de acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Nosotros lo que hemos dicho es que hay que llegar a un único sistema, que no puede ser que en unas comunidades autónomas los inmigrantes reciban una atención sanitaria y en otra comunidad autónoma una atención diferente, que queremos que todas las personas tienen que recibir una asistencia sanitaria por muchos motivos, que tienen que ver no solamente con una concepción moral, sino sobre todo con el peligro que supone que determinados enfermos no sean atendidos en la sanidad pública, y con cuestiones de otra índole, pero entendemos que en tanto en cuanto no se llegue a ese acuerdo, que espero que ocurra en las próximas semanas, general para toda España en la Comisión Interterritorial, nosotros estamos haciendo lo que de facto se ha venido haciendo en la Comunidad de Madrid siempre,
y en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por otros gobiernos también, que es dar atención sanitaria a los inmigrantes, a las personas que no tienen papeles, no solamente atención de urgencias, que siempre se ha dado, sino también atención especializada, que en la mayoría de los casos se estaba dando. ¿Qué ocurría? Pues es verdad que existía cierto margen de interpretación según unos hospitales u otros, según unos centros de salud u otros, y lo que se ha hecho ha sido unificar mediante una circular, una orden del consejero de Sanidad, por el cual, en tanto en cuanto de manera provisional, mientras no se llegue a este acuerdo en el Consejo Interterritorial, se está prestando de facto atención sanitaria a todas las personas que demuestran que no tienen recursos y que no tienen tarjeta sanitaria. No se les está dando tarjeta sanitaria, pero sí se les está dando atención sanitaria. Y con respecto a la atención farmacéutica, saben que cuando una persona es atendida en urgencias, se le dan medicamentos de manera gratuita para varios días. En esto, hasta hoy, a las personas inmigrantes sin papeles se les aplicaba el código TIR, que es el de las personas transeúntes. Se les da lo que se llama la receta blanca, que supone que se tienen que costear el 100% del medicamento, pero a partir de hoy, esta misma tarde creo, o mañana, se va a dar a todos los centros y a todos los profesionales una circular por el cual se crea un nuevo código, el código DAR, por el cual las personas inmigrantes sin papeles van a tener el mismo tratamiento que cualquier otro y van a poder acceder a los medicamentos pagando el 40% de su precio, como el resto de los ciudadanos. José Luis Heras, del Mundo Financiero, pregunta: después de 85 días en el Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa Carmena ha mejorado la gestión de Ana Botella, y añade: ¿la comunidad autónoma tiene previsto algún plan para paliar las posibles deficiencias que pueda producir Podemos en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, yo creo que no solamente no ha mejorado la gestión de Ana Botella y el Partido Popular, sino creo que lo ha empeorado considerablemente. Solamente hace falta salir a la calle y ver lo sucio que está Madrid, que es que no se puede dar ni un paso para darse cuenta de que la ciudad está, a mi modo de ver, completamente abandonada, y creo que el equipo de gobierno está más embarcado en polémicas estériles que no conducen a ninguna parte, que si hacemos una web de desmentidos, que si decimos que ponemos una tasa turística y al día siguiente que no, que si prohibimos que Coca-Cola ruede un anuncio, o todo tipo de cosas extravagantes, porque a mí verdaderamente ya me cuesta trabajo recordar todas las ocurrencias que diariamente se le ocurre al equipo de gobierno de Carmona, y luego evidentemente hacen cosas buenas. Carmena con el apoyo de ha sido un lapsus. Y luego, indudablemente, hay cosas, claro, que se están haciendo bien, por supuesto. Hay cosas que se están haciendo bien, pero también es cierto que muchas de estas cosas que se están haciendo, que es la gestión habitual de un ayuntamiento, eran iniciativas que había dejado en marcha el equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, como por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid no ha abierto los comedores escolares para niños, pero ha prestado un servicio de catering de comidas a domicilio, que no es algo que haya puesto en marcha el nuevo equipo, ni mucho menos, era algo que ya venía aplicando todos los años y había dejado perfectamente planificado el equipo del Partido Popular. A mí, ¿qué quiere que les diga? Yo respeto, obviamente, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de la señora Carmena, como el resto de los ayuntamientos gobernados, pero a mí no me gustan, lo he dicho en muchas ocasiones, porque creo que es un gobierno populista, pues que está gobernando a base de ocurrencias. Ellos mismos han dicho que el programa electoral son sugerencias, y por tanto a mí me gustaría otro gobierno para el Ayuntamiento de Madrid. Me gustaría que estuviera gobernando el Partido Popular, que fue el partido más votado. Y decir otra cosa creo que sería pues faltar a la verdad, y yo eso no lo hago, y además creo que eso es completamente compatible con ser leal
y con tener una relación institucional buena, que la tengo. Esta misma mañana hemos tenido una reunión con el Ayuntamiento de Madrid para ver los cambios estatutarios en IFEMA y trabajamos desde la lealtad, pero lógicamente la lealtad no supone pues no poner en evidencia aquellas cosas que nos hacen bien. Y respecto a la gestión del Ayuntamiento de Madrid, bueno, yo creo que deben de ser los propios madrileños quienes la juzguen. Yo ya he dado mi opinión y mi opinión no vale más a esos efectos que la de cualquier otro votante, pero que no tenga nadie ninguna duda de que por mucho que a nosotros no nos guste el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, insisto, vamos a actuar con ellos con toda lealtad, como con el resto de los ayuntamientos, sean del gobierno que sean, eso por descontado. Los ojos de Esperanza Aguirre dicen que sí. Charo Izquierdo pregunta: ¿cuál es la postura de la Comunidad de Madrid con la prostitución? ¿Se podrá ilegalizar? Mire, Charo, el debate de la prostitución es un debate muy complicado, donde además dentro de los partidos políticos hay diferencia de opinión. Aquí está Esperanza y ella, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pensamos cosas diferentes. Yo misma reconozco que he cambiado a lo largo de los años de opinión con respecto a la prostitución, y en mi etapa de delegada del Gobierno, cuando pude conocer de cerca el drama de la prostitución y de la trata de seres humanos, y darme cuenta, como vi, que en un número altísimo, yo no podría cuantificar si es un 80 o un 90%, pero realmente la prostitución en pocas ocasiones se ejerce de manera voluntaria. La prostitución hoy en día tiene muchísimo más que ver con la trata de seres humanos, con algo que es verdaderamente terrible, una esclavitud del siglo XXI. Por tanto, yo no soy en absoluto partidaria de legalizar la prostitución, en absoluto. Creo que hay que luchar contra la trata, que tiene mucho que ver con la prostitución, y sí creo que hay que regular determinados aspectos que tienen que ver con la prostitución, como se ha hecho en la Ley de Seguridad Ciudadana, como por ejemplo pues prohibiendo el ejercicio de la prostitución en determinadas zonas escolares y demás. Pero es un debate muy complicado, porque es verdad que en cierto modo por parte de algunas personas se puede ejercer la prostitución de manera voluntaria. Yo creo que eso no se debe penalizar nunca. Se tiene que penalizar la trata, por supuesto, y el proxenetismo por descontado, que es un delito muy grave. En ningún caso, bajo ningún concepto, hay que penalizar a la prostituta. La prostituta siempre es víctima, e incluso cuando ejerce de manera voluntaria. Lo que yo creo es que en este último caso ya no sabe que es víctima, porque a mí me parece que incluso la prostitución que se ejerce de manera voluntaria no puede ser nunca una profesión, porque es una actividad absolutamente degradante, es mi opinión personal, y por tanto yo nunca voy a estar a favor de reconocer una actividad tan degradante para las mujeres como la prostitución, incluso cuando se ejerza de manera voluntaria, como una profesión. Esta es mi opinión. Yo creo que es importante que ese debate esté. No digo que se abra, porque ya está abierto en todas las sociedades occidentales. Creo que ninguna sociedad occidental de nuestro entorno realmente ha llegado a una solución satisfactoria de este asunto, pero creo que mi opinión ya la he explicado muy claramente. Se me han acabado las preguntas escritas. Si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra, dígamelo. Pero yo voy a invitar, veo en la lista de personas que hay alguien, Anaí Gracia, del Español. Como el Español es un medio en proceso de embarazo, le faltan 3 semanas, pues oír la voz de alguien en el embarazo me encantaría. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué quiere que le diga? ¿Que le cuente que No, vamos? lo que quieras. Pero en un minuto. Bueno, pues yo lo que os pediría a todos es que os hagáis socios fundadores del Español. Supongo que la mayoría de vosotros ya lo sois. Si no lo sois, estáis a tiempo de conseguirlo con un 30% de descuento. El 7 de octubre estará el periódico a vuestra disposición, primero para los suscriptores. Y voy a hacer una pregunta a la presidenta, que para eso hemos venido. Sí, porque si no, Pedro J. te hubiera...
Presidenta, quería preguntarle, creo que ya ha hablado antes, sobre los refugiados sirios. Van a venir 15.000. ¿Qué capacidad tiene la Comunidad de Madrid para acogerlos y qué plan tiene diseñado para hacer frente a esa capacidad? Yo ya tengo participaciones del español, muy poquitas, pero algunas ya tengo y sin descuento. Bueno, respecto a lo de la atención a los refugiados, nosotros ofrecimos desde el primer momento pues los recursos que tiene la comunidad, que tiene muchos, para la atención a personas, a las personas que vayan a venir de fuera, y sobre todo ofrecimos también la coordinación dentro de la Comunidad de Madrid de todos esos recursos, porque lo que sí que hemos detectado es que a raíz de que se conociera, pues sobre todo específicamente el drama que están viviendo los refugiados sirios, ha habido muchísimas muestras de solidaridad, de personas individuales que quieren hacer algo y no saben el qué, de empresas que también han ofrecido recursos, ayuda, y creemos que es importante poder canalizar todo eso y poder coordinarlo. Teniendo en cuenta dos cosas. Una, que la política la marca y la fija el Estado, porque esto no solamente es política de Estado, que lo es, sino que además es política en la cual la competencia exclusiva la tiene el Estado. Es el Estado quien determina las condiciones, quien fija y quien comprueba si las personas que vienen y piden acogerse al estatus de exiliado o refugiado político cumplen esas condiciones. No se trata solamente de un acogimiento temporal, sino de acoger a unas personas durante un periodo de tiempo determinado, largo, y de darles además pues la posibilidad de que se puedan integrar verdaderamente. Y por tanto, todo esto corresponde al Gobierno de España y además dentro de la política que marca la Unión Europea. No puede ser pues una iniciativa individual de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma, porque, como digo, esto lo tiene que coordinar el Estado y corresponde al Estado. Dentro de eso, nosotros la semana pasada aprobamos un plan integral de atención al refugiado, precisamente para establecer esos mecanismos de coordinación de los recursos propios de la Comunidad de Madrid. Tenemos los centros de atención a inmigrantes, los CEAR, y otros recursos que también pues podemos poner a disposición, como por ejemplo pues tenemos unos ANKIS, unas infraestructuras perfectamente preparadas, con 3 dormitorios, cocina, baño, es decir, habilitadas con aire acondicionado, a falta de poner un generador, pues que podrían servir perfectamente para poder acoger familias en buenas condiciones, vivienda social y demás. Y tenemos también, lógicamente, pues un sistema educativo con aulas de integración que en un momento dado pues pueden hacerse cargo también de los menores o de los niños que vengan en estas familias en edad escolar, y por supuesto un sistema sanitario que sin duda alguna pueda acoger a estas personas. Precisamente mañana es martes, mañana por la tarde vamos a presentar la oficina de atención a los refugiados, que es desde donde se va a coordinar todo este tipo de iniciativas. Lo vamos a presentar mañana junto con el resto de los recursos, pero yo lo que creo es que por encima de la política de gestos o de la política de pancartas, creo que de verdad deberíamos de hacer una política coordinada, una política de querer sumar, no de querer restar, ni de querer colgarnos ninguna clase de medalla, sino de solucionar un problema que está aquí, que es un problema tremendo, enorme, que además no se va a terminar probablemente con acoger a esas 15.000 personas que vamos a tener que acoger en España en los próximos 3 años, sino que es un problema mucho mayor. Y por tanto creo que las administraciones deberíamos trabajar coordinadas, con lealtad, más allá de querer hacer de este asunto una política partidista o tratar de sacar una rentabilidad electoral. Sigo haciendo uso de mi derecho porque no veo brazos. He visto que está Jaime Treceño del Mundo. ¿No quieres decir algo? Sí, un momento, espere.
Buenas tardes. Quisiera preguntar a la presidenta precisamente por el tema de los expresidentes. Recientemente cumplió su compromiso de acabar con el Consejo Consultivo. Quisiera saber si tiene ya en mente o si tiene ya medianamente preparado lo que sería ese estatuto de expresidentes de la Comunidad de Madrid y en qué sentido iría. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el Consejo Consultivo todavía está operativo, funcionando. Es verdad que nosotros aprobamos, en cumplimiento del acuerdo de investidura con Ciudadanos, un proyecto de ley que ya hemos remitido a la Asamblea de supresión del mismo, pero tiene que ser la Asamblea quien lo incluya en orden del día y quien finalmente vote y decida sobre el mismo. En el momento en el que la Asamblea pues decida, si decide votar a favor, pues en ese momento el Consejo desaparecerá, pero hasta entonces el Consejo sigue funcionando. Creo además, y aprovecho para decirlo, que hemos encontrado una solución buena, porque uno de los inconvenientes de la supresión del Consejo Consultivo, que venía realizando un trabajo que es necesario y preceptivo en algunos casos, que tiene que ver con materias consultivas respecto a leyes y también con materia de transparencia y buen gobierno, es que volver a remitir al Consejo de Estado todos los expedientes que hoy en día tramita el Consejo Consultivo, pues probablemente hubiera ralentizado mucho la actividad legislativa y hubiera podido perjudicar también decisiones que se toman incluso en los ayuntamientos que van al Consejo Consultivo. La solución que hemos encontrado, por supuesto adecuada a la ley, que tiene alguna otra comunidad autónoma, en el País Vasco creo que es un sistema muy similar, es la creación de una comisión jurídica consultiva que no tiene coste, puesto que está formado por abogados del Servicio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, para realizar todas esas tareas consultivas, por un lado, y el resto de las tareas que tienen que ver con buen gobierno, con transparencia y demás, las asume el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que también es un órgano independiente que ya existe dentro de la Comunidad de Madrid. Por tanto, solamente se mandarían al Consejo de Estado aquellos proyectos pues que por su importancia, por su magnitud o pues verdaderamente debieran de ser informados por el Consejo de Estado. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la ley del suelo que queremos reformar, pues quizás sí sería un proyecto para mandar al Consejo de Estado, pero en el día a día, con estos dos organismos que se crean sin coste alguno, pues se podría suplir perfectamente esa función. Paralelamente, digo paralelamente porque creo que el estatus de los expresidentes es diferente al Consejo Consultivo. Hay muchas comunidades autónomas que tienen reconocido este estatus para los expresidentes. Yo creo que tiene que haber un reconocimiento a las personas que han sido presidentas, porque son personas que tienen mucho que aportar. Creo que ese reconocimiento puede o no llevar una compensación económica, eso es algo que se tendrá que determinar. Probablemente estamos hablando de dotarles de algún tipo de medio para que puedan desarrollar un trabajo de asesoramiento a los gobiernos, pero en todo caso, en estos momentos lo que estamos haciendo es valorar qué es lo que hay en otras comunidades autónomas y hablarlo de momento con Ciudadanos, y es probable que se hable también con otros grupos políticos, pero el compromiso que yo he adquirido es que no va a ser algo que se va a aprobar por decreto, ni lo voy a aprobar yo, ni lo va a aprobar el Consejo de Gobierno, si no hay acuerdo con Ciudadanos. Lo aprobaremos en tanto en cuanto podamos llegar a un acuerdo, y yo creo que ese acuerdo se debería alcanzar, porque entiendo que los expresidentes, todos ellos, son personas que pueden aportar y deben aportar a la gestión diaria del gobierno, y vuelvo a insistir, es algo que además se hace en todas las comunidades autónomas prácticamente. Graciano me parece que quería preguntar algo. Graciano Palomo. Sí, buenas tardes, presidenta. En primer lugar, yo ya había preguntado por escrito, pero se ve que el moderador es de Burgos y me ha dado doble turno. Y en segundo lugar, no voy a animar a suscribir acciones del Confidencial porque todo el papel está vendido.
pero sí me gustaría preguntar a la presidenta su comentario, pedirle su comentario acerca de esas comisiones de investigación en las que podría deducirse una causa general, que por cierto están prohibidas en la Constitución, pero que afecta de lleno a gente de su grupo parlamentario y a su propio gobierno, no sé si incluida usted misma. Me gustaría su opinión al respecto, porque las informaciones que llegan no son precisamente muy volévolas dentro de su propio grupo parlamentario. Muchas gracias. Facilita. Mire, yo he dado mi opinión sobre estas dos comisiones en muchas ocasiones, por tanto mi opinión es conocida. Yo creo que aquí se quiere hacer una causa general, creo que esa es la intención, lo veo claramente y ahora le voy a explicar por qué. Espero y confío en que los grupos políticos de oposición no lleven a cabo esa causa general, que sería algo verdaderamente insólito y inconstitucional, podría ser, pero yo creo que se quiere hacer una causa general y sobre todo creo que lo que se quiere es en pleno periodo electoral pues estar juzgando de manera paralela a determinadas causas, concretamente dos, Gürtel y Púnica, que están siendo en estos momentos investigadas en sede judicial. En el caso Gürtel pendiente de la apertura de juicio oral, ya se ha hecho la fase de instrucción. En el caso Púnica está todavía en fase de instrucción, pero yo creo que se quiere hacer una especie de juicio político paralelo de toda la actuación del Gobierno del Partido Popular, cosa que a mí además me resulta muy insólita, porque creo que este grado de control que se quiere llevar a cabo sobre los gobiernos del Partido Popular en Madrid no tiene que ver con el control que se va a llevar a cabo, o el no control, mejor dicho, el descontrol en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía. Yo asumí un compromiso con Ciudadanos y lo asumí y lo firmamos en el discurso, en el acuerdo de investidura, que es realizar una auditoría de gestión de los 8 años últimos del Gobierno en la Comunidad de Madrid y, según dice literalmente el acuerdo, con un plazo hasta junio del año 2016 y a raíz de los resultados de esa auditoría pues se formaría o no una comisión en la Asamblea de Madrid que estudiara los resultados de esa auditoría. Lo que ha ocurrido es que, entrando en contradicción con este acuerdo, Ciudadanos presenta una comisión de investigación, cosa que a mí me parece completamente incoherente, porque si el compromiso era hacer la auditoría y esperar a ver los resultados, ¿qué creo que ha ocurrido? En mi opinión, pues lo que ha ocurrido es que Podemos, que en este caso pues lleva la iniciativa política, presenta una comisión de estudio a mi modo de ver un tanto extraña, porque estudio de endeudamiento, se habla además de endeudamiento ilegítimo, el endeudamiento nunca es ilegítimo, pero se produce además algo que a mi modo de ver es grave, es que en la propia petición de comisión de estudio ya aparecen las conclusiones, con lo cual yo digo que se quiere estudiar si ya se ha llegado a la conclusión de lo que se va a estudiar. Pero es cierto que una vez que Podemos presenta esa comisión de estudio, inmediatamente Ciudadanos presenta una comisión de investigación. No entiendo muy bien el motivo. Creo que esto contradice el acuerdo de investidura, porque el acuerdo era realizar una auditoría. Se va a llevar a cabo una comisión de estudio y una comisión de investigación sin haber podido realizar la auditoría y, por tanto, creo que esto no tiene nada que ver con querer saber efectivamente determinadas cuestiones sobre la gestión que ha habido en la Comunidad de Madrid. Y también, bueno, decir que en este sentido, antes ponía el ejemplo de Andalucía. Claro, es que resulta cuanto menos llamativo que en la Comunidad de Madrid se exija en el discurso de investidura una auditoría y en la Comunidad andaluza, con los casos ERE, cursos de formación y demás, no se pide ni siquiera la auditoría. Es evidente que la vara que se está utilizando para medir a unos no es la misma que la de otros, pero desgraciadamente, mire, estamos en una situación determinada
el Partido Popular ha sido el partido más votado, pero no tenemos una mayoría suficiente y, por tanto, son Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos quien toma las decisiones respecto a las comisiones que se tienen que llevar a cabo en la Asamblea de Madrid. Y dentro de eso, pues yo lo que espero es que efectivamente esas dos comisiones hagan una labor constructiva de querer conocer temas, aunque mire, yo estoy tratando de ser muy diplomática en la respuesta, pero mucha confianza no tengo, porque mi opinión, se lo he dicho al principio, es que lo que se quiere es abrir una causa general contra el Partido Popular en su conjunto y, aprovechando que va a haber unas elecciones generales, pues montar un circo. Esa es mi opinión. Espero equivocarme, ojalá me equivoque. Bueno, pues muchas gracias. Empezamos un poco tarde, acabamos pronto. Bien empieza lo que bien acaba, esto acaba bien. Le cedo la palabra a Francisco Segrelles como presidente en funciones. Buenas tardes. Buenas tardes, presidenta. Es un honor para el Club Siglo XXI que hayas venido hoy a comer con los socios y los invitados. Y yo quería decirte al principio que venías a tu casa, pero me he dado cuenta, leyendo declaraciones tuyas, que te gusta mucho y que eres partidaria del diálogo, el intercambio de ideas, lo cual me hace sospechar que ya sabías que venías a tu casa, porque esa es la raíz y la razón de ser de este club, el diálogo y el intercambio de ideas, como se ha podido ver a lo largo del coloquio. Yo quisiera recomendar a todos, y no es publicidad de la presidenta, que quien esté interesado en ver por dónde puede ir la política de España en los próximos tiempos, a corto plazo y a medio plazo, que se lea el blog de la presidenta. Yo me lo he leído y no tiene desperdicio. Es muy ilustrativo. Entre otras cosas, tiene la sutileza de, textualmente dice que uno de sus compromisos más importantes o más fuertes es que cree en la justicia como herramienta para solucionar los conflictos personales. No se lo pierdan, que ahora viene la segunda parte. Dice, y creo en la política como instrumento para resolver los problemas sociales. El grave problema planteado por varios partidos de si la justicia está o no politizada quedaría excluido, resuelto, sin más, si todo el mundo aplicase estos principios de la presidenta. Es una mujer moderna en cuanto al sentido de estar al día. Está perfectamente al día en Internet, está también en las redes sociales con un gran éxito. Y además me consta que tiene unas grandes simpatías en la juventud, lo cual, como todos sabemos, es el futuro. O sea que tiene un buen futuro asegurado. Yo quería también destacar que ella dice que lo que promete lo cumple. Y eso me parece que en un político es de primera. Y luego, además, le he visto, y ustedes lo han podido comprobar, a pesar de la pregunta incisiva del experto de Buqueras y de Graciano Palomo, que también ha tenido la suya, me parece que todos coincidirán conmigo en que ha sido capaz de contestar a todo, que se ha mojado cuando ha habido que mojarse en términos coloquiales, como se suele decir, que lo ha hecho con una enorme valentía, sin complejos y además con propuestas concretas, porque estamos hartos de oír, yo creo que ustedes también, que vamos a tener una justicia mejor, pero no dicen cómo. Vamos a tener una sanidad más efectiva, pero no dicen de qué manera. Y así sucesivamente, y la educación, etcétera, los problemas que a todos nos preocupan. Cristina Cifuentes, cuando dice algo, lo concreta y dice cómo lo va a conseguir, porque creo que tiene un gran sentido del servicio al ciudadano. Los ciudadanos de Madrid te han elegido para este alto cargo
y yo lo único que quiero pedirte al decirte adiós, pero hasta pronto, es que sigas gobernando como hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Si la acabé con llegar tarde, ¿sabes? Si es que no pido notas, pero que ha habido una llamada que me llama el presidente para una cosa y entonces me han hecho un encargo de...